Ahora vamos a revisar lo que es el Lean Project Delivery System, con sus siglas en inglés LPDS, que es el sistema de producción basado en el proyecto. Como hemos visto anteriormente, el ciclo de proyecto tiene tres fases bien marcadas, que es la fase preoperativa o de preejecución, donde hemos visto que se analiza la idea de negocio, el concepto y el criterio para el desarrollo del proyecto para cubrir las necesidades del mercado o las necesidades del cliente. La siguiente fase es la fase operativa o la fase de ejecución, que es aquella fase en la cual se lleva a cabo propiamente la construcción o la producción. Esta es la fase operativa. En esta fase operativa es aquella que se invierte el mayor monto de dinero, comparativamente hablando con la fase preoperativa o la fase diseño, ¿no? Como sabemos, en la fase de construcción del proyecto se necesitan mayores recursos y dentro de este componente está el recurso de la mano de obra y los recursos de materiales y equipos como un componente importante dentro de la estructura del costo del presupuesto. Finalmente tenemos la tercera etapa o la tercera fase, que es la fase de post-operativa, de puesta en marcha o puesta en servicio. Como podemos observar aquí, el Lean Project Delivery System, que es el sistema de producción basado en el proyecto, se desarrolla a lo largo de las tres fases. Es un análisis mucho más completo que el Lean Construction, que por lo general se enfoca básicamente en lo que es la construcción sin pérdidas, es decir, en la parte o etapa operativa. El sistema de producción basado en el proyecto también consta de 5 fases, muy parecidas a los 5 grupos que establece el PMBOK del PMI. ¿Cuáles son estas 5 fases? Como podemos ver aquí en la parte inferior de la pantalla. Definir o la definición del proyecto. El diseño Lean, es decir, el diseño maximizando el valor y minimizando las pérdidas y los desperdicios. El abastecimiento Lean, la construcción Lean y el uso Lean. El uso relacionado con la fase postoperativa. El sistema de entrega del proyecto Lean. Como podemos observar aquí, se establece un ciclo de aprendizaje, Learning Loop, en la cual para las 5 fases en el cual se descompone este LPDS, que son la definición del proyecto, el diseño Lean, el abastecimiento Lean, que es muy importante, la producción Lean y el uso Lean, esto nos permite tener un control de la producción a lo largo de todas las fases, desde la definición del proyecto hasta el uso del producto o la terminación del proyecto, el uso Lean. Veamos en forma detenida en qué consiste cada una de estas 5 fases y cómo se interrelacionan entre cada una de ellas. Aquí los presento ya con una traducción al español. El sistema de producción basado en el proyecto, cuando hablamos de la definición del proyecto, que vendría a ser la primera fase, tiene en cuenta los que son atender las necesidades y valores de nuestro cliente final. Es muy importante. Como hemos visto, también en el nuevo enfoque del PMBOK séptima edición, se enfoca en la entrega de valor al cliente y en los resultados. Asimismo, en la definición del proyecto Lean, se tiene muy en cuenta lo que es el diseño conceptual, bajo esta misma línea de pensamiento Lean, maximizar el valor y minimizar las pérdidas. Asimismo, hacemos el análisis de las restricciones, de manera tal de poder asegurar que los flujos no se detengan. Es decir, de poder tener una mayor predictibilidad en la ejecución del proyecto, ergo en la ejecución de la construcción. Pasamos a la siguiente fase, que es el diseño Lean. Este diseño Lean tiene que ver con los siguientes conceptos: con el diseño del producto,
En este caso, hablaremos más adelante también cuando analizamos y desarrollamos el diseño del producto, tenemos que ver también criterios o analizar criterios de la constructabilidad del producto, de manera tal que facilite su construcción, su producción, ya sea a través de que se puedan incorporar tareas estandarizadas, modelos de productos estandarizados, de manera tal de poder lograr optimizaciones y eficiencias de los procesos. Asimismo, se incorpora lo que es el diseño conceptual, recoge el análisis también del diseño conceptual y, como es obvio, el diseño del proceso, de la cadena de producción, de cómo se va a ejecutar la construcción. Esto lo analizamos en la segunda fase del diseño Lean. De ahí pasamos a la tercera fase, que es el abastecimiento Lean. Está muy relacionado con la etapa de diseño Lean. En esta fase de abastecimiento Lean, podemos observar que está íntimamente relacionada con lo que sigue siendo el diseño del producto. ¿Por qué? Porque en base a tener ya un producto definido y establecer cuál es el alcance del proyecto y por lo tanto el alcance de la construcción, se va a poder definir el siguiente paso, que es generar la ingeniería de detalle, es decir, ya comenzar la elaboración del expediente, vale decir, los planos de arquitectura, los planos de detalle de arquitectura, los planos de las especialidades y otros tipos de información que se requiera. Va de la mano también el abastecimiento Lean con una parte muy importante que viene a ser la parte de compras y logística, ¿no? Poder alimentar esos inputs que se requiere para luego ingresar al flujo de procesos de la transformación del producto. En la siguiente fase, que es la fase de la construcción Lean, aquí sí hacemos un enfoque o un uso más puntual de lo que es el pensamiento del Lean Construction, que es la construcción sin pérdidas. De la misma manera, hay una interrelación con el tema de compras y logística, que nos asegure justamente el abastecimiento y la provisión just in time, si es posible, de todos los materiales, suministros, herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo las labores y los procesos de construcción. Aquí interviene directamente ya la fase operativa o la fase de construcción. Como sabemos, en esta etapa de construcción es intensa en mano de obra, de la misma manera de materiales, suministros y equipos. Y tiene que ver con una visión de entrega del producto final, en esta etapa también de Lean Construction. Finalmente, pasamos a la quinta y última fase, que es el uso Lean, ya en la fase post-ejecución, post-operativa. Nuevamente, tiene en cuenta los criterios de entrega de producto, entrega al cliente final. Producto que tenga valor, que haya, que tenga una propuesta de valor que permita una diferenciación y una ventaja no solamente competitiva, sino también comparativa. Estar preparados ante posibles alteraciones o cambios que puedan haber. ¿Para qué? Para poder tomar acciones inmediatas y hacer el aprendizaje continuo, las lecciones aprendidas, e ir mejorando nuestra curva de aprendizaje. En esta quinta fase del uso Lean, hablamos ya de la operación, la puesta en marcha y el mantenimiento en este caso, el producto. Si fuese, como un ejemplo, un edificio multifamiliar, al entregar los departamentos o las unidades de vivienda, ya se pasa a una primera fase de garantía de producto, una fase postventa, en la cual vamos a garantizar el correcto funcionamiento y servicio de las instalaciones que se han construido y se han entregado. Por eso es muy importante durante todo este ciclo de producción, este ciclo de proyecto, tener en cuenta mucho lo que es la calidad. Como podemos observar, esto es a grandes rasgos lo que viene a ser el control de la producción, desde la definición del proyecto Lean hasta el uso Lean del ciclo de producción. Todo esto, como podemos observar, es un trabajo estructurado.
Seguramente muchos de ustedes, me incluyo en ese grupo, hemos venido aplicando estas técnicas o herramientas hace muchos años, pero ahora con el pensamiento Lean sumado a las buenas prácticas, a la guía de las buenas prácticas para la dirección del proyecto del PMI, pues ya tenemos una metodología estructurada y un modelo de trabajo estructurado para poder llevar a cabo o dirigir mejor nuestros proyectos. Es muy importante. Y todo esto de la mano de generar un aprendizaje continuo. Vamos a ver cuáles son las características clave del Lean Project Delivery System, el LPDS, el sistema de entrega del proyecto Lean. El proyecto es estructurado y gestionado como un proceso de generación de valor. Claro, ese es el principal principio del pensamiento Lean, la generación de valor, maximizar el valor. La participación temprana de los stakeholders, llámese las partes interesadas o los involucrados, para diseñar y planificar las etapas del proyecto mediante equipos funcionales y altamente comprometidos. Técnicas del tipo pool, que ya lo hemos revisado anteriormente, son utilizadas para gestionar el flujo de la información y del material entre los stakeholders. Los buffers o colchones son usados para controlar y absorber las variabilidades en el sistema de producción, le hace construcción, a través de una optimización global. El marco de implementación en general del pensamiento Lean es aprender haciendo, learn by doing. Cambiar la cultura organizacional cambiando las prácticas de supervisión. Es decir, derrotar los paradigmas, propender a la mejora continua en los procesos, a la optimización del valor y a reducir las pérdidas y los desperdicios. A identificar, como vamos a ver más adelante, mediante el Value Stream Mapping, que es el mapeo del flujo del valor, cuáles son aquellos procesos que aportan mayor valor y cuáles son aquellos procesos o flujo de procesos que no están aportando valor y por lo contrario, reducen valor o destruyen valor. En ese caso tenemos que minimizar o mitigar esas partidas o procesos que no producen valor y eliminar aquellos que destruyen valor. Learn from failures, aprender de los errores, es muy importante. Aquí hablamos de las lecciones aprendidas, de la curva de aprendizaje, de cómo vamos a ir madurando en la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK y del Lean Construction. Estabilizar y asegurar los flujos, que es una suma de procesos. Tener una razón o razones para el cambio. Estar preparados para la adaptabilidad y la adaptación según el entorno del proyecto. Idear mecanismos del conocimiento hacia las personas. Generar equipos comprometidos, altamente motivados, con personas de alto rendimiento. No profundizar en los errores. Detenerse. Lean Construction y su aplicación en las empresas. ¿Cómo es la implementación en las empresas? Vamos a ver más adelante lo que es el Last Planner System, que es el último planificador, el sistema del último planificador, que nos permite que los flujos no se detengan, asegurar el flujo a través de la planificación maestra o el plan maestro, la programación, que viene a ser el Look Ahead Planning, que es la programación intermedia, la programación semanal, el análisis de restricciones, que es para anticiparnos al análisis y solución de restricciones o limitaciones que puedan afectar el normal flujo de los procesos, y finalmente el plan diario. Esto tiene que ver con la planificación maestra, lo que tenemos que hacer, el Look Ahead Planning o la planificación intermedia, lo que se puede hacer en base al análisis de las restricciones. La planificación semanal,
relacionado a lo que se va a hacer y el plan diario relacionado con lo que se hizo. Y ahí es donde se generan las lecciones aprendidas y los indicadores que vamos a ver más adelante, como el PPC y las causas de incumplimiento. Cuando hablamos de flujos eficientes, hablamos de entender que este modelo de transformación ya no es del tipo push, sino es el modelo de transformación de tipo pull, de jalar a todas las partes interesadas dentro de este flujo de procesos. Como hemos visto, ya no es solamente los inputs para una transformación directa, tipo manufactura o industria automotriz, sino que hay procesos, flujo de procesos que intervienen en ese interín, que pueden ser tiempos o trabajos contributorios, no contributorios o trabajos que minimizan el valor. En este caso, de generar flujos eficientes, establecemos los trenes de trabajo, establecemos lo que vamos a ver después, el cálculo de rendimientos y la sectorización del trabajo productivo. ¿Para qué? Para generar procesos eficientes a través del análisis de la productividad de la mano de obra, la optimización de los recursos, evaluaciones de desempeño, capacitación, motivación y mejora continua, y tareas de control y de retroalimentación, es decir, del feedback con el equipo de proyecto. Vamos a hablar ahora de lo que son o lo que es la gestión de riesgos en la construcción. Definición de riesgo, según el PMBOK del PMI. Es un hecho o circunstancia incierta. Puede generar una condición favorable o desfavorable en los objetivos de un proyecto, bien o servicio. Existe el riesgo positivo y el riesgo negativo. En la gestión de riesgos, entendiendo como riesgos negativos, se logra tener un impacto negativo mínimo en algunos de los objetivos del proyecto, a través de un previo proceso planificado y ordenado de identificación y evaluación de las consecuencias del riesgo. Estos objetivos pueden incluir al alcance, el tiempo o el cronograma, los costes y la calidad de la obra, y cubre todo el ciclo del proyecto y obviamente la etapa de construcción. Gestionar los riesgos en un proyecto y en la construcción implica definir quiénes van a integrar el equipo de gestión y quién lo va a liderar. Es muy importante. Aquí también hay que tener en cuenta los 12 principios que establece la nueva guía PMBOK de la séptima edición. ¿Recuerdan? Liderazgo 1, el otro tiene que ver con team, equipo. Además, identificar los riesgos, analizarlos, priorizarlos para ver cuáles requieren urgente atención y dónde se deberían enfocar los mayores esfuerzos en su monitoreo y revisión. Implica también planificar el tratamiento o respuesta a los riesgos relevantes, a los importantes, y finalmente, en la fase de ejecución, es decir, durante la construcción, a realizar seguimientos periódicos de los resultados y controlar los riesgos. Vamos a ver ahora lo que es la base conceptual de la gestión de riesgos en la construcción. Tiene en consideración los siguientes 7 pasos. Establecer el contexto mediante criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos identificados. Identificar los principales riesgos que podrían afectar el proyecto. Analizar el impacto. Esto es muy importante. Cuando hablamos de gestión del riesgo, hablamos del impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en una escala de valoración. En este análisis, además de ver el impacto y la probabilidad de ocurrencia, podemos también analizar la consecuencia de este riesgo. No solamente la probabilidad de que ocurra, sino cuál sería su consecuencia. Y existen matrices de análisis para este tipo de concepto. Evaluar riesgos mediante niveles estimados, de forma ordenada para identificar prioridades. Este sería el cuarto paso. El quinto paso, tratar riesgos.
aceptar y monitorear riesgos de baja intensidad y elaborar un plan de acción para aquellos de mayor intensidad. Monitorear y revisar el desempeño de la implementación para enfocar nuestro mayor esfuerzo. Comunicar y consultar con los interesados internos y externos, es decir, con los stakeholders también. Aquí lo podemos ver esquemáticamente la base conceptual de la gestión de riesgos en la construcción. Hemos visto que había que establecer el contexto del riesgo. Hay que identificar los riesgos. Aquí podemos hacer una priorización de los mismos para poder establecer cuáles requieren urgente atención por las consecuencias y la probabilidad que puedan ocurrir. Analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos, incorporando acciones de la mejora continua, realizar el monitoreo y la revisión del plan de acción a tomar. Y como una base conceptual transversal a cada uno de estos conceptos es comunicar y consultar a las partes interesadas, ya sean interesados internos o externos. Los riesgos en la construcción pueden ser de dos tipos. Aquellos previsibles, cuando son riesgos conocidos en el proyecto. Si es así, es posible identificarlos, mitigarlos y gestionarlos con anticipación. Los riesgos no previsibles, cuando los riesgos no se pueden identificar o gestionar a menudo y provienen de hechos impredecibles. Por ejemplo, de acciones fortuitas, llámese sismos, tsunamis, cambios climáticos, etc. Algunos tipos de riesgos asociados. Aquí les presento 4 de ellos. El riesgo operativo, que es bastante elevado en la fase de ejecución o en la fase operativa. El riesgo laboral, la probabilidad de ocurrencia de huelgas a nivel nacional o a nivel local que impidan que el proyecto se pueda seguir ejecutando, por ejemplo. El riesgo climático, que puede impedir, por una lluvia profusa, intensa o inundaciones, que el ciclo productivo de nuestros proyectos se tenga que detener, por ejemplo, lluvias intensas. Y riesgo de eventos naturales, como hemos mencionado. Son eventos naturales, que son eventos fortuitos, como sismos, tsunamis y otro tipo de fenómenos naturales. Ahora vamos a hablar de lo que es el plan de producción. El primer enfoque o análisis que vamos a hacer es un plan de producción general. El concepto general, no solamente aplicado a la industria de la construcción, sino también a otras industrias, como puede ser la manufacturera, industria automotriz, industria textil, porque justamente el concepto y los criterios de planes de producción se elaboran a partir de este tipo de industrias, ¿no? Cómo ser más eficientes y generar mayor productividad, no solamente en las personas, sino también en los recursos, llámese materiales, suministros, a través de los siguientes modelos de fabricación o de producción. Vamos a ver lo que es la definición general de un plan de producción. Es el documento mediante el cual se organizan todos los procesos necesarios para la realización de un producto o servicio, en donde se calculan y coordinan todos los aspectos técnicos, logísticos, económicos y de recursos humanos. Es la planificación a nivel operativo. Estamos hablando ya no de la fase de concepto, la idea de negocio, ni los preoperativos. No estamos hablando de la fase de licencias, permisos, autorizaciones, diseño de proyecto, sino ya la fase de producción, la fase de ejecución. Ya estamos en la fase operativa. En este plan normalmente se precisan las cantidades a producir, los momentos y los recursos necesarios para tal fin en un determinado horizonte.
en un determinado periodo de tiempo. Cuando estamos hablando de las cantidades a producir, es porque esta definición es general, como mencionaba, para varios sectores e industrias. En general, como un ejemplo aplicativo, en un plan de producción industrial se habla de un inventario inicial de productos o de piezas. Si hablamos, por ejemplo, de una producción industrial, hablamos de cuál es el tamaño del lote, que es la capacidad instalada que tenga esa empresa o esa compañía. Para poder elaborar un plan de producción, se sigue una cierta estructura de análisis que está basada, por ejemplo, en el inventario inicial, o sea, con qué inventario se inicia el proceso de producción. Hablamos de un pronóstico de ventas, que esta información lo facilita el área de ventas o el área comercial de marketing. Hablamos de un pedido ya concreto a través de la colocación probablemente de una orden de compra, una orden de pedido, y después aquí hablamos ya de la producción, el sistema de producción, y finalmente de un inventario final. Este ejemplo se presenta para una producción de 8 semanas, en las cuales podemos ver como resumen que, por ejemplo, el pronóstico de ventas del cuerpo de la fuerza de ventas es de 800 unidades en la semana 1 y de 2.000 unidades en la semana 8. Las órdenes de compra, las órdenes de servicio colocadas para la primera semana es de 1.200 unidades y en la semana 5 de 100 unidades. Como podemos ver aquí en la producción, el valor no se excede al tamaño máximo del lote, que es la capacidad instalada de la empresa. Como máximo se produce 1.800 unidades. Y podemos observar en la última fila, a través de lo que es la producción y lo que es el pedido, el pronóstico de ventas, cuáles los remanentes o el inventario final que va quedando en el plan de producción. ¿Cuáles son los factores a considerar en un plan de producción? Entre ellos están la competencia, la demanda, como es obvio. La demanda es aquella que nos indica cuál es el volumen de producción o cuál va a ser el pronóstico de ventas y lo que tendríamos que producir o elaborar a nivel de sectores en general. Las subcontrataciones, el estado de inventarios, cuando hablamos del sector construcción, específicamente de la construcción de un proyecto inmobiliario o de repente de un edificio multifamiliar, estamos hablando que cada proyecto es único y cada obra es única. Podemos gestionar también los materiales en almacén cuando hacemos, digamos, durante el año 2 o 3 proyectos de edificación, ¿no? Vamos gestionando nuestro almacén, la logística del mismo, para poder utilizar algunos remanentes, usar los inventarios en las siguientes obras de construcción. Hablamos del estado de la maquinaria y los equipos, es muy importante para poder tener una producción continua eficiente. La mano de obra calificada, la capacidad de la empresa para poder gestionar todos los recursos necesarios y los costos o costes, muy importantes a tener en cuenta como un factor en el plan de producción, justamente para no tener sobrecostos. El plan de producción asociado a la construcción, que es lo que estamos revisando, podemos mencionar que todo proyecto es único y de duración fija. Nos hacemos la siguiente interrogante: ¿qué producir de acuerdo a nuestro plan de producción? Por lo general, es una obra de edificación, también puede ser una habitación urbana, pero hablamos de cosas tangibles. En este caso, ¿qué producir? Un edificio multifamiliar para vivienda multifamiliar de, por ejemplo, 17 pisos. ¿Cuándo producir? Hacemos uso de nuestra planificación, de nuestro programa de avance de obra, para saber cuáles son los tiempos, cuáles son las secuencias
las partidas y actividades en las cuales tenemos que trabajar para obtener el producto final. En este caso, la construcción de un edificio multifamiliar de vivienda. ¿Cuánto producir? En este caso, si hablamos de un proyecto de construcción que no sea por etapas, hablamos de una unidad. Por eso decimos que cada proyecto es único. Cada edificio tiene sus propios desafíos, sus propios acabados, su propio alcance. Uno, salvo edificaciones y habitaciones urbanas por etapas, ¿correcto? Por ejemplo, conjuntos residenciales, ¿no? Que estén planificados a mediano o largo plazo en varias etapas. El plan de producción en la construcción es el documento que incorpora los lineamientos generales para la ejecución de la construcción. Incorpora, por lo general, lo siguiente: el alcance de la producción. Respondemos a interrogantes como ¿qué vamos a construir? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto vamos a hacer? Lo que hemos visto en la lámina anterior. Establecemos los objetivos cuantificables. Objetivos cuyas características deben ser cuantificables, medibles, realizables y de un horizonte determinado. Establecemos en el plan de producción el sistema constructivo a emplear. Es muy importante. Ahora existen nuevos métodos, nuevos sistemas constructivos, como por ejemplo las prelosas, las previgas, las viguetas prefabricadas, los bloques de cemento, lo cual simplifica mucho y estandariza mucho los procesos y permite ahorrar costes y permite optimizar los tiempos de ejecución. Otro de los lineamientos generales que incorporamos en un plan de producción es, como es obvio, las etapas de la construcción, que ya lo hemos visto en láminas anteriores. El cronograma de avance de obra, el cronograma de avance valorizado, para saber cuáles son los recursos económicos que necesitamos anticipar y gestionar para asegurar el correcto y continuo flujo de los procesos de construcción. El cronograma de adquisición de materiales, que está asociado al cronograma de avance de obras, justamente para que el área logística de compras, de abastecimientos, pueda proveer en forma oportuna todos los materiales, suministros, equipos y herramientas que sean necesarios para que el flujo no se detenga. Y vamos a ver que una de las causas más adelante, o durante el análisis de restricciones, durante el cálculo del PPC, que es el porcentaje de plan cumplido, y el análisis de la causa raíz de los incumplimientos, muchas veces es justamente por no la llegada oportuna de los recursos, sean materiales o equipos, a la obra, al punto de producción. Hay que también incorporar, como un elemento general, el plan de calidad de la obra, que también vamos a ver más adelante un modelo de plan de calidad. ¿Qué cosa debe incluir un plan de calidad? No solamente los puntos de inspección, sino muchos otros temas importantes que debe incluir todo plan de calidad para una obra. El plan de seguridad, salud y medio ambiente. Indicadores de gestión, de costos, tiempo y calidad. Y aquí podemos incorporar en nuestro plan de producción lo que viene a ser la gestión del valor ganado, ¿no? El Earned Value Management, que nos permite establecer lo que se calcula la curva S, para establecer el valor ganado, el actual cost, o el costo actual, y el valor planeado, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los indicadores de valor ganado. Es decir, vamos a revisar lo que es el Earned Value Management, o la gestión del valor ganado. La gestión de valor ganado, que se incorpora en la gestión de costos de PMBOK, es un método para medir el rendimiento del proyecto respecto a las líneas base de alcance, cronograma y costo. La metodología de valor ganado indica potenciales desviaciones
y ayudan a proyectar el rendimiento futuro en tiempo y costos. Uno de los usos del valor ganado es para elaborar reportes del desempeño del proyecto. Se, se representa a través de una gráfica que es muy similar a la curva S, en la cual tenemos en el eje de las Y o el eje vertical, costo acumulado, y en el eje horizontal o eje de las X, la escala de tiempo. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que viene a ser la gestión de valor ganado. Podemos ver en las X, en el eje vertical de la Y, el costo acumulado, en el eje horizontal de las X, la escala de tiempo. Establecemos lo que viene a ser el budget at conclusion, que viene a ser el presupuesto a la conclusión, que es el presupuesto de obra, si lo queremos ver de esa forma, y hemos visto que existen dos tipos de reservas, ¿cierto? La reserva de contingencia y la reserva de gestión. La reserva de contingencia son aquellas reservas que incluimos nosotros como programadores o planificadores dentro del proceso constructivo, en este caso de la edificación. Y en el caso del análisis de valor ganado, como pueden ver ustedes aquí, estamos haciendo una reserva de gestión por encima del presupuesto de ejecución de la obra, lo cual vendría a ser una reserva de gestión del tipo para el área de la dirección o gestión de proyectos. Aquí vamos a analizar cada uno de los componentes de la gestión de valor ganado. Primero vamos a hablar del PV, que es el Planned Value, que es el valor planeado. El valor planeado lo obtenemos de nuestra planificación de la obra, del cronograma de avance de obra planificado. Por eso se habla de valor planeado. Al día de hoy, cuando hacemos este reporte o este análisis, al día T, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que se tenía planificado hacer? Por eso hablamos del valor planeado. En este caso estamos haciendo el valor acumulado. Por ejemplo, valorización número 1, valorización número 2, valorización número 3, sacamos los valores acumulados, ¿cierto? Al tercer mes, por ejemplo, si T fuera al tercer mes de ejecución de la obra, ¿cuál fue el valor planificado que teníamos que ejecutar? Ese valor es el Planet Value o Planet Value. Después registramos lo que se denomina el Earned Value, que es el valor ganado. Al día de hoy, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que realmente se ha realizado? Medido en términos del presupuesto base o el presupuesto inicial. Es decir, en el ejemplo anterior, si establecemos una valorización acumulada a 3 meses, ¿cuál ha sido la producción real que hemos tenido de acuerdo a la valorización de obra? Esa producción acumulada la consignamos como el valor ganado, es el earned value. En este caso, de lo que vamos observando a la fecha T, podemos observar que lo que hemos producido realmente está por debajo, vemos aquí el punto verde, que está por debajo en la vertical que el punto celeste, de lo que habíamos planificado. Quiere decir que hay un retraso respecto a lo planificado. Finalmente, calculamos lo que es el actual cost, que es el costo actual, que está referido al día de hoy, en el caso del ejemplo, a la fecha T, cuál es el costo actual incurrido por el trabajo realizado. Para este cálculo del actual cost o el costo actual, tenemos que requerir al área contable para que nos pueda emitir el reporte económico de cuáles han sido los recursos monetarios que se han invertido o asignado a la fecha T para la ejecución de la obra. Como podemos observar, tenemos el valor planeado, el PV, el actual cost, que es el costo actual, y el valor ganado, que es el EV, que el valor ganado lo reflejamos como la producción realmente realizada. Aquí podemos ver que el costo incurrido al día T
para lograr el nivel de avance de obra ejecutado está por encima del valor planificado y por encima del trabajo realmente realizado en la obra. Podemos observar en esta gráfica, que tiene una forma de gráfica de la curva S. Es muy útil en la gestión de valor ganado. A partir de esta gráfica y del cálculo de estos valores, se establecen justamente los indicadores de valor ganado que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los indicadores que se calculan en la gestión de valor ganado? El BAC, que es el Budget at Completion, que ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior, es el presupuesto a la conclusión. Al inicio del proyecto, antes de empezar la ejecución de la obra, ¿cuánto presupuestamos para el esfuerzo total del proyecto? ¿Cuánto presupuestamos que iba a costar el proyecto o la obra de construcción? Es el Budget at Completion, el BAC. Como podemos observar aquí, está a un cierto nivel, el BAC, que tiene que coincidir con el valor planeado al 100%. Como podemos observar aquí, ¿no? La curva del valor planeado, que es la planificación, el cronograma valorizado de avance de obra planificado inicialmente, concluye con el Budget at Completion. A continuación, se establece otro indicador que es el EAC, Estimate at Completion, estimación a la conclusión de las obras del proyecto. Actualmente, ¿cuánto esperamos que cueste el esfuerzo total del proyecto? Es una proyección, con sus siglas EAC. En esta gráfica se puede observar que la estimación de qué es lo que esperamos que cueste el esfuerzo total o la realización o ejecución total de la obra está por encima del presupuesto a la conclusión de la misma, ¿no? Del BAC. Otro indicador importante de cálculo es el ETC, Estimate to Complete, que es estimación hasta la conclusión. A partir del día o fecha T, ¿cuánto es lo que estimamos que vamos a requerir en recursos para concluir con el proyecto, con la fase de construcción? Actualmente, ¿cuánto más esperamos que cueste terminar el proyecto? Es también una proyección, como pueden observar aquí en la curva. Aquí, si fuese la fecha T, habríamos establecido cuál es el valor planeado, que es uno de los benchmarking, si lo queremos llamar de esa forma, cuál es el valor realmente producido como valor ganado, el earned value, y cuál es el flujo de recursos, de dinero que ha ingresado, que ha salido para justamente lograr ese nivel de avance o de ejecución, que es el actual cost. Esa información la provee el área contable de la empresa o de la constructora. Ahora, es importante los conceptos que se manejan en el actual cost, porque seguramente ustedes conocerán que en muchos casos se adelantan las compras, ¿no es cierto? Por ejemplo, se compra por adelantado por el periodo que demora no solamente la fabricación, la implementación, sino la entrega, por ejemplo, los ascensores, ¿no? Que es un desembolso que se realiza como parte de costos de la construcción o del proyecto, pero físicamente no se ve esa producción en la obra, porque lo que estamos nosotros calculando es el avance físico realizado hacia el periodo T. ¿Cómo entendemos la gestión de valor ganado? Nosotros tenemos un plan, una planificación de gastos original, que puede ser el cronograma de avance valorizado de obra, que tiene un inicio y un fin. Fin en el cual ejecutamos el 100% de la obra. Por eso que decimos que es el BAC, el Budget at Completion. Presupuesto a la conclusión de la obra de la construcción. ¿Dónde estamos? Aquí. Hoy estamos aquí. ¿Cuál es el plan de gasto actual o el actual cost? Esto es el gasto o desembolso de dinero realizado o la inversión realizada al día de hoy. ¿Y cuál es el plan de gastos proyectado? Es el ETC,
que es el Estimate to Completion. A la fecha de hoy, ¿cuánto estimamos que va a costar o cuánto más estimamos que va a costar terminar la obra de la construcción? Y a este valor, sumado a lo que hemos realizado al día de hoy, podemos tener el EAC, que es el Estimate at Completion. Es la estimación a la conclusión. Aquí les presento una gráfica bastante ilustrativa. Por ejemplo, la semana 1, la semana 2, la semana 3. Aquí son costes o costos acumulados. Podemos observar que tenemos, para ir en el mismo orden, tenemos el valor planeado de color azul a la tercera semana, aproximadamente, según nuestro programa de avance de obra planificado, tenemos un valor acumulado de 3.000. Sin embargo, a la tercera semana, el costo actual, o el actual cost, información que nos va a proveer el área contable, el área de contabilidad de la empresa, de los costos desembolsados, es de 2.800, en este caso, dólares. Está por debajo en la tercera semana. Y ahora nosotros valorizamos el trabajo, en la dirección de proyectos se denomina trabajo, en este caso la obra realmente ejecutada hasta la semana 3, podemos ver que el Earth Value, o el EV, es de 2.500 dólares, por debajo del valor planificado y por debajo del desembolso o los de recursos o de costos. Como podemos ver en la línea azul, aquí se estima o se ha planificado que ese proyecto que presento en esta lámina termina o concluye en la cuarta semana. Esto vendría a ser el cronograma de avance de obra valorizado al 100%, budget al operation, presupuesto a la terminación o conclusión del proyecto de la obra. Podemos observar también en esta gráfica que en la semana 2 prácticamente el, el costo ganado, el valor ganado, perdón, coincidía con el valor planificado. Y ligeramente el costo actual estaba ligeramente por encima de ambos indicadores, ¿no? Tanto el valor planeado como el valor ganado. No había mucha desviación, lo que sí se puede observar aquí. En este caso, para seguir los valores de este ejemplo, el programa valorizado de avance de obra al 100% indicaría que es de 4.000 dólares, ¿no? Que es el presupuesto total a la conclusión del proyecto o de la obra. Cálculo de los valores en la gestión de valor ganado. Sus siglas, CB, que es el Cost Variance, que es la variación del costo. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, este es un cálculo matemático con la siguiente fórmula. Valor ganado menos costo actual. ¿Cómo lo debemos interpretar? Si es positivo, este valor quiere decir que es bueno. Vale decir, si el valor numérico del valor ganado es mayor que el costo actual, quiere decir que con una cantidad determinada de recursos económicos reportado por el área contable, hemos producido mayor trabajo, hemos plasmado o realizado un mayor trabajo. O sea, el valor ganado supera al costo actual. Positivo es bueno, negativo es malo. Positivo significa por debajo de presupuesto y negativo significa por encima de presupuesto. El valor SB, el Schedule Variance, variación de cronograma, tiene que ver con el tiempo aquí. ¿Cómo se calcula? Con la siguiente fórmula. Valor ganado menos valor planeado. Positivo si es bueno, negativo si es malo. Positivo significa adelanto en el calendario o cronograma y negativo significa un retraso. Como aquí hablamos de la variación del tiempo del cronograma, como podemos establecer, si tenemos un valor, valga la redundancia, del EB mayor al planificado o al PB, es porque estamos adelantados. Y eso es positivo para una obra.
Siguiente indicador, CPI, Cost Performance Index, índice del rendimiento del costo. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el valor ganado entre el costo actual. Si es igual o mayor de 1, es bueno. Si es menor a 1, es un mal indicador. ¿Cómo se interpreta esto? Es que estamos obteniendo X dólares de trabajo real por cada $1 que gastamos. Por eso, si es positivo, es bueno, porque por cada dólar que yo gasto, si este cociente es de 2, estamos obteniendo $2 de trabajo o producción real por cada dólar que invertimos o gastamos. Por eso que es bueno este indicador positivo. El siguiente indicador, el SPI, el Schedule Performance Index, índice del rendimiento ya no del costo, sino del cronograma de tiempo, que es el cociente entre dividir el valor ganado entre el valor planificado. Si es igual o mayor de 1, es bueno. Si es menor a 1, es malo. ¿Cómo interpretamos este valor? Estamos progresando a tal por ciento del porcentaje originalmente planificado. Por eso que un indicador igual o mayor de 1 es positivo, es bueno. En este caso, como ya lo hemos visto en el gráfico anterior de la gestión del valor ganado, se ha incluido o les puse lo que es la reserva de gestión. Y vamos a repasar nuevamente lo que son las reservas de contingencia y gestión, pero yo ya no a nivel de la gestión del tiempo del programa, sino a nivel de la gestión de costes. Las reservas para contingencia son asignaciones para cambios no planificados, pero potencialmente necesarios, que pueden resultar de riesgos identificados, riesgos conocidos, desconocidos. Las reservas de gestión son presupuestos reservados para cambios no planificados y generalmente no identificados. Está asociado con los riesgos desconocidos. Respecto a la reserva de contingencia, que es una reserva ya no de gestión, sino más operativa dentro de la fase del proceso de construcción del edificio relacionado con los costos. Las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias, para tener en cuenta las incertidumbres, manejar mejor el riesgo, minimizar o mitigar las posibles incertidumbres que pudieran aparecer durante el ciclo de proyecto y durante la ejecución de la obra. La contingencia podría ser un porcentaje del costo, un costo fijo o calcularse por otro método. En algunos casos se habla de unos pequeños colchones dentro de los presupuestos. Y también conocemos lo que se denominan el presupuesto meta y el presupuesto venta, sobre todo cuando utilizamos ERPs, ¿no es cierto? En que establecemos un presupuesto venta y un presupuesto meta. A medida que se dispone de información más precisa, la reserva de contingencia puede ser usada, reducida o eliminada. Nosotros como gestores de proyectos, por lo general, se recomienda incluir estas reservas de contingencia. Porque como les menciono, cuando elaboramos un presupuesto, el mismo término lo indica, es un presupuesto, es una estimación de costos para la realización del proyecto o de la construcción. Está claro que durante la elaboración del presupuesto, que es un trabajo colaborativo también, igual que la ejecución de la obra, deben de participar equipos altamente comprometidos y lograr optimizar y hacer más eficientes los costos. Pero también no se recomienda hacer presupuestos muy ajustados porque al final, ¿qué ocurre? Se generan los adicionales de obra. Y muchas veces ocurre de que esos adicionales, ya sea por falta de información, por un proyecto mal concebido, mal elaborado, mal planificado, pues representa más del 5% del costo de la obra. Cuando terminamos el presupuesto de la obra, hemos conversado anteriormente de lo que eran los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esto está relacionado con una suma de costos. Los costos para el cálculo del presupuesto de la obra, según los lineamientos del PMBOK, los costos se suman de acuerdo
a la estructura de desglose de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos revisado de que una WBS, que es el Work Breakdown Structure, o la estructura de descomposición del trabajo, pues debe incluir el 100% del trabajo del proyecto? Entonces, los costos se suman de acuerdo a la EDT y a las cuentas de control, obteniéndose el presupuesto del proyecto. En este caso, es un análisis ascendente, de abajo hacia arriba. Podemos ver en este pequeño ejemplo. Veamos cómo están definidas las actividades, ¿no? En el recuadro, en el primer nivel de actividades. Actividades de valor $50, $25 y $25. Bajo la regla del 100% en la estructuración de una EDT, que es la estructura, nuevamente, de desglose o descomposición del trabajo, hemos visto que se hace por niveles jerárquicos y que según la regla del 100%, el nivel superior jerárquico debe coincidir con el 100% del desglose del nivel inferior. Y aquí lo vemos, $50 en el nivel inferior, 25 y 25, la suma de estas tres actividades representan $100 en el nivel jerárquico superior. $100. Este, este proceso o conjunto de procesos que constituye un paquete de trabajo, su característica es que es fácilmente cuantificable, no solamente a nivel de costos o costes, sino también en el cálculo y estimación del tiempo. Por eso, una EDT o una estructura de composición del trabajo se recomienda realizarla solamente hasta el nivel de paquetes de trabajo, para no hacerla tan densa, poderla gestionar mejor. En este caso, los rectángulos de color magenta o celeste representan los paquetes de trabajo. Dentro de cada paquete de trabajo, a su vez, se puede descomponer posteriormente para una mejor gestión o una gestión más enfocada, digamos, en las actividades y en procedimientos. Ya se puede descomponer cada paquete de trabajo. Aquí, como podemos observar, tenemos tres paquetes de trabajo, uno con el valor de $100, otro con el valor de $250 y uno final, un paquete de trabajo por el valor de $500. Y establecemos para el control contable económico de nuestro proyecto lo que son las cuentas de control. Como habíamos visto anteriormente, las cuentas de control pueden incluir uno o más paquetes de trabajo. Y aquí lo estamos viendo en forma esquemática. Aquí definimos definimos una cuenta de control que es la suma del monitoreo y control contable económico de tres paquetes de trabajo por el valor de $100, $250 y $500. Si hacemos la suma de estos tres paquetes de trabajo, obtenemos un valor total, por eso se llama la suma de costos, en lo que va de este presupuesto de $850. Si por otro lado tenemos otra cuenta de control, por ejemplo, asociado al desembolso de compras, por ejemplo, de fierro y construcción, en el cual llevamos una cuenta de control muy detallada, como también puede ser la cuenta de control de los materiales, como por ejemplo el concreto premezclado. Si así fuese, y tuviésemos una segunda cuenta de control, pues estaríamos calculando el costo total de nuestro presupuesto al 100%, sumando las cuentas de control. En este caso, $850 de una primera cuenta de control y una segunda cuenta de control contable de $400, cuya suma es de $1.250 como costo total del presupuesto, lo que sería el Budget at Conclusion, el BAC.